Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Realidad Médica con su amigo el doctor JC Rivas, donde descubriremos qué hay detrás de la bata blanca y platicaremos acerca de lo que nadie te cuenta de la vida del médico. Bienvenidos, acompáñennos. Y bueno, pues aquí estoy con un invitado muy especial, el doctor Hugo Ansaldo. Huguito, preséntate, amigo. ¿Cómo estás, JC? Mucho gusto. Yo soy el doctor, realmente Hugo Francisco Villalobos Ansaldo, pero... Está muy largo. Sí, güey. Las planas eran difíciles. Pero doctor Hugo Ansaldo para todos ustedes. Yo soy médico general y aparte otorrinolaringólogo y cirujano plástico facial. Entonces, ahí vamos. Bien. Oye, amigo, la pregunta inicial de la pregunta que te hacen cuando llegas a la facultad y te estás presentando entre todos. Hasta yo la hice cuando fui maestro. Ahorita te voy a platicar. Ajá. Entonces, ¿por qué quisiste ser médico o por qué médico? Para mí fue algo súper random, güey, porque yo no quería ser médico. Bueno, yo no sabía que quería ser médico. Esa es la respuesta, güey. Porque se cuenta que yo... En la adolescencia, infancia, adolescencia, yo jugué básquetbol toda mi vida. Jugué en la selección, Jalisco, era mi vida, güey, yo nada más hacía eso. Entonces yo quería hacer algo similar, entonces aparte me gustaba cocinar, machín, güey. Y mi primer carrera de elección, yo quería ser chef, güey. Entonces la única escuela cuando yo quise estudiar, que fue en el 2005, era la Cordon Bleu de Ciudad de México o de Puebla, güey. Y la mensualidad estaba carísima. Y mi mamá me dijo, pues, no, mejor. Y yo dije, pues, voy a hacer... O sea, dije, pues, no. Entonces, algo que me combine como el deporte, la comida y todo eso. Y decidí por nutrición. Y en mi primer semestre estuve en nutrición, güey. Esa fue tal cual. Entonces, yo cuando estuve en nutrición, güey, pues... Mira, yo no era buen estudiante. Para sus estudiantes del doctor. No, yo se los dije, o sea, la neta... A la fecha me caga la escuela. Sí, hemos platicado. O sea, el sistema, ¿no? La escuela. O sea, porque estaba inmiscuida en un sistema que no funciona, güey. Pero nunca me ha gustado, güey. Entonces, cuando yo entro a la nutrición, empiezo a ver materias que me empiezan a volver loco, güey. Anatomía, güey. O sea, yo era el único de nutrición que estudiaba. El único, güey. Yo tenía, de toda la generación, yo tenía el primer lugar. O sea, tenía 100 perfecto, güey. ¿Y si no te gustaba, por qué tenías 100, güey? No, me gustaba. No me gustaba estudiar. Ah, ok. Pero me gustaba aprender, güey, que eso es totalmente diferente. A mí el sistema no me gusta. Okay. Los números no me gustan, no creo que deberían de ser válidos, güey. Pero me gustaba estudiar, güey. Entonces, pues, güey, estudiaba lo que entrenaba. Yo entrenaba 4 horas diarias de básquetbol, güey. Y ahora me puse a estudiar 6 horas al día, güey. Entonces, olvídate, claro que me iba a ir bien. O sea, por pura absorción de conocimientos me iba a ir bien. Entonces me empezó a ir bien, güey. O sea, y yo decía, ay, güey, ¿bioquímica? 100, güey. Y decía, la verdad, no estoy tan pendejo, güey, como yo quería, güey. Porque, ¿sabes qué? O sea, yo en la preparatoria, la verdad es que cuando supieron que yo iba a estudiar medicina, todos los maestros dijeron, no, tú vas a estudiar medicina, güey, porque no tengo buen promedio, güey. O sea, definitivamente yo no tenía buen promedio. Es más, yo no estudié en la UDG, o sea, yo estudié en la MAR, por lo mismo, porque nunca iba a entrar, cabrón. Pero en mi examen de UDG saqué 94, güey. Entonces ahí es cuando, ahí es cuando te das cuenta que, güey, o sea, no sabes qué quieres estudiar, no sabes si realmente estás capacitado, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema, güey, no te evalúa como debe ser evaluado, güey. O sea, hay una frase que me encanta, güey, que Albert Einstein dice, es que cómo vas a calificar a un pez por trepar un árbol, güey, lo vas a reprobar. O sea, no es justificable estandarizar a nadie. A nadie, por un número, como es lo que tú quieras. Entonces entro a nutrición y mi maestro de anatomía me dice, oiga, Hugo, ¿por qué no se cambia a medicina? Así me dijo, y yo, o sea, esos güeyes sí estudian, yo nada más estudiar, te lo juro, güey, yo decía, no, yo creo que eso no creo, no, es que yo tengo muchos alumnos que no son buenos y usted está por muy encima de ellos y de muchos más. Dije, no, pues me metió la espina, güey. Yo la verdad es que no teníamos recursos para pagarme la medicina, güey. Ajá. Eso es una realidad. Entonces, pues yo le dije a mi mamá, le dije, bueno, vamos a hacer 2 cosas. Si entro a UDG, chido. O si saco una beca. La MAR, por ser incorporada a la UDG,
tiene la capacidad de dar becas hasta del 100% por tu promedio, güey. Haces un concurso en la UDG obliga a la universidad por ser incorporada y te da una beca, güey. Entonces yo tenía 99 promedio en el primer semestre, güey. Meto mi estudio, güey, y me da la beca del 100% en medicina. No güey. manches. La verdad es que por eso pude estudiar. O sea, definitivamente no hubiera sido médico. Oye, Hugo, a ver, explícame ese proceso. O sea, tú estabas inscrito a la MAR en Ajá. nutrición. Así es, tal cual. En nutrición. Estudiaste prepa en la MAR y te vas a la universidad a nutrición Así a la es, MAR. tal cual, güey, tal cual. Por ejemplo, ¿el precio de nutrición es diferente a medicina? No, totalmente, güey. Por ejemplo, en ese tiempo, más o menos la colegiatura de nutrición eran 2,200, güey. Y la colegiatura de medicina eran casi 6,000 pesos, güey. Mensuales. Al mes. Más libros, más transporte, más todo. O sea, Sí, todo el gasto. mi mamá es mamá soltera, somos 3, güey. Y, o sea, Era un gasto que no podía en ese momento. Y luego mi hermana acaba de nacer, güey. O sea, no, un rollo, güey. Sí. Entonces, definitivamente, pues no le iba a hacer eso, güey. O sea, no iba a hacer yo eso. O trabajaba para pagármela o cualquier cosa, ¿no? Oye, entonces entras a nutrición y te dices, cámbiate a medicina. ¿Un semestre hiciste? Un semestre, güey. ¿Y ahí cómo fue el proceso? ¿Así como fuiste a la UDG o cómo es? Sí, lo que haces como un cambio de carrera. Entonces yo fui a hablar con el rector. En ese entonces estaba el doctor Jaime Andrade, que ahora es director del Lope del Civil, güey. Ah, ok. Y él me dice, sí se puede. Y yo, ¿sí? Sí se puede. Te revalidamos, te metemos todo a trámite, pero sí se puede. Entonces dije, va, ¿cómo se hace? No, pues se hace así, asado. Hice todo. Entonces ya me voy a la UDG, que hay un apartado para escuelas incorporadas, y ahí es donde tramitas la beca. Les dije, oye, ¿puedo tramitar beca para medicina veniendo de nutrición así? Sí se puede. Va. Y metí todo, güey. ¿Y te hacen un examen? No, es un examen socioeconómico. Ah, ok. Sí, nada más. Y con tu promedio, te piden el CARES completo, güey. El mínimo para el 100% es 91 cada semestre. A fuercita, güey. Y mantenerlo, obviamente, durante todo el Si año. lo pierdes la beca, güey. Entonces, pues hice el trámite y, pues, güey, aquí está la historia, güey. Por eso quise... Oye, o sea... Sí hay muchas personas que te dicen que... O bueno, muchos médicos que te dicen... Yo quise ser médico. Yo, por ejemplo, en mi caso... La verdad, yo quise ser médico desde... Siempre lo tuve en la mente. Pues. Ya. Pero hay muchos, por ejemplo... Que dicen... No... bueno, mi invitado previo dijo... Yo quería ser físico. Y terminó en medicina, pues, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, el otro que no, yo quería ser como psicólogo. Ya, y terminó en medicina, ¿sabes? Sí. O sea, no sé si la vida te va llevando, en tu caso, no sé qué te habrá pasado por la mente. Bueno, ahí en ese momento te pasó, dijiste, ¿sabes de qué? nutrición voy a, la verdad, güey, o sea, de nutrición voy a ganar tanto, que también les puede ir bien, no digo que no. Es que ¿sabes qué pasa, güey? Exactamente fue lo que me sucedió también, o sea, fueron muchas cosas que se juntaron, ¿no? Había una materia donde te explicaban cuáles eran tus áreas de operación. En nutrición te decían, mira, tú como nutriólogo puedes trabajar haciendo esto. Y te encajonaban en 6, güey. Ay. Y yo decía, o sea, ¿cómo? O sea, solamente puedo hacer eso por ser nutriólogo. Entonces empiezas a hacer mucho rollo y dices, güey, o sea, voy a estar súper limitado en generar, deja tus recursos, güey. O sea, una oportunidad para el paciente. O sea, realmente, o sea, la nutrición sabemos que es la base de todo, pero estamos en una cultura que es súper difícil. O sea, súper difícil. Llevar una dieta en el país es complicado lo que le sigue, güey. ¿Sí? Entonces, íbamos a luchar contra muchas cosas. Yo no sabía mucho, pero yo veía un panorama como complicado. Y dije, bueno, y fíjate, este fue mi pensamiento. Dije, bueno, voy a estudiar medicina y si la nutrición me sigue gustando, me voy hacia un área de la nutrición. O sea, puede ser nutrición clínica, podría ser endocrinología, podría ser algo que me llevara como al mismo camino, ¿no? Okay. Y dije, bueno, pues vamos a... Pero mi abanico de oportunidades, güey... se abrió bastante. Pues a todos lados, güey. O sea, ya no había tapujos para nada. O sea, de médico te das cuenta que puedes hacer lo que quieras, güey. Okay. Lo que quieras. Porque hasta administrativo, perdón. Sí, o sea, no, hacer, de todo, amigo. De todo, güey. O sea, hay mucho, de hecho, pues también esto va
también queremos invitar a personas que dentro de la medicina, o sea, tienen sus negocios de medicina, pero en realidad no es como aplicando una consulta, ¿sabes? Exacto, O sea, es como la parte administrativa. Ajá, parte administrativa, sí. Incluso insumos médicos. Exactamente. Tengo amigos que se dedican al marketing médico solamente sí, por conocer obviamente cómo es un médico. Pero ahorita estoy cambiando de consultor y todo ese rollo, y la verdad te das cuenta que tú puedes, o sea, de las necesidades que me van surgiendo, tú puedes generar un modelo de negocio. Pero eso lleva muchos años de no traer dinero en la bolsa. O sea, es una realidad. Dice el dicho, la carga anda a hacer al burro. ¿Sí? Y la necesidad hacia el hombre. Y la que tú quieras llevarte en la bolsa. Güey. Oye, amigo, entonces entras a medicina y ¿qué tal? Pues sí... ¿Se te hizo fácil o sí se te hizo difícil? La pregunta. Fíjate que, la verdad, yo estuve en una preparatoria donde académicamente nos explotaban. O sea, éramos unas hormigas de trabajo. La mar. No, la prepa estuve en la Náhuatl Revolución, de los salesianos. Y la neta es que mucho trabajo. Yo era, güey, o sea, que 73 en la prepa. O sea, ni siquiera, ni de pedo. Era buen estudiante, güey. Sí. Porque no hacía tareas, güey, no me gustaba. O sea, era estar todo el día haciendo tareas y a mí me gustaba el básquet, güey. Entonces yo mejor estaba todo el día en el básquet y unas poquitas horas de escuela, güey. Pero o sea, me gustaba aprender, güey. Pero cuando entro en la carrera, como el factor más importante, creo yo, que debe de tener un estudiante es la motivación. Con motivación haces lo que quieras, güey. Entonces, definitivamente yo sí estaba motivado, güey. ¿Y qué te motivaba? Aprender, güey. ¿Aprender? Era mucho mundo desconocido, pues. Vértebra, güey. O sea, yo me metía a los libros, güey, ni me gusta leer. O sea, güey, te lo juro. Yo escribía poemas, escribí novelas pequeñas, pero no me gustaba leer, güey. O sea, yo del lenguaje empezaba a hacer cosas, o sea, era muy bohemio, tocaba la guitarra. Era una vida de... Si fumara marihuana, güey, yo seguiría fumando, güey, pero nunca lo hice porque... muy buen marihuano. Ajá, exacto, güey. Es más, yo tenía tantos endocannabinoides, güey, que no necesitaba fumarla, güey, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a leer, güey, o sea, cada vez quería aprender más. Y hay una situación que ahora que voy a terapia ya lo sé. Es que te da poder, güey. O sea, el conocimiento te da poder, güey. A mí me encanta el poder, güey. Entonces, definitivamente, güey, cuando yo entro a medicina, yo era más grande que los demás. Porque yo entré a los 20 años y pues todos estaban entre 18, 19. Sí, 18, ¿no? 18, sí, 19, más o menos. Entonces yo era más grande que los demás y cuando yo me cambio a medicina, el primer impacto que yo tengo, güey, es que el salón es un desmadre, güey. Digo, tiene mucho que ver que en nutrición el 90% del alumnado son mujeres y en medicina el gran porcentaje en mis generaciones éramos hombres. Ya ahorita el porcentaje se cambió. En las carreras la mayoría son mujeres. Entonces eso da un control de tranquilidad en los salones. Entonces yo vivía con mis compañeras que todas calladitas en nutrición, pues todos estudiando. Llego acá, avioncitos, ¿sabes? En medicina, güey. O sea, cuando yo le dije al doctor, no, doctor, es que esos güeyes sí estudian. Cuando entro me dije, no, ¿qué estoy haciendo, güey? Para mí fue un choque, güey, porque yo no creía que eso iba a pasar. Porque yo, por ejemplo, en la prepa me metí a áreas médicas y todos unos tetos, güey. Yo era el desvermadroso, güey. Y yo decía, güey, todos estudiando en la prepa, güey, medicina. Y yo decía, ay, güey, ¿qué estudias, güey? Si yo sacaba los acordeones, decía, no, man. Yo lo que quería era sacar la prepa, güey. Ya se entraba en medicina, ni sabía que iba a entrar. Entonces, ahí es cuando dije, güey, ¿qué pasó? Dije, pues ni modo. Y me puse a estudiar. Y era mamón, güey. Mamón, cabrón. Porque, no sé, si veía a un güey, nada, que la madre, y acá cállate, güey. Y me paraba, güey. Aparte era enorme, güey. ¿Eras gordo? No gordo, güey, grande. O sea, estás altillo. Sí, o sea, pesaba 100 kilos, güey. No, brazos grandes, güey. Pectorales, güey. O sea, güey, todos los morros se cagan, güey. La neta se cagan, güey. Entonces, me acuerdo una vez que tuvimos una discusión con un morro, güey, que no estaba tan morro, era más grande todavía que yo, güey. Y se para y me dice, no, es que yo aprendo haciendo desmadre, que la madre, chalala. Y yo, güey, yo mames, me papé, le dije, nos vemos al final. Pues no terminó, güey. O
pues es difícil llevar un ritmo de desmadre en la carrera. O sea, no es que no se pueda. Ajá, sí. Es que es complicado y tienes que tener mucha disciplina y mucha estandarización. De decir, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Y desbanqué al jefe de grupo, güey. Entonces yo fui jefe de grupo desde que empecé la carrera de medicina, güey. ¿Por qué te gusta el poder? ¿Por qué? Oye, Hugo. Sí, güey. De psicólogo aquí, a ver. Es que, ¿sabes qué ¿Cómo pasa, te güey? sientes con eso? La verdad, lo sigo haciendo, güey. Güey, es que, bueno, cuando yo jugaba, yo tenía mucho poder físico, güey. Te das cuenta que en los libros no puedes tener poder físico, güey. O sea, entonces, la única forma de tener poder, güey, es sabiendo, güey. Y cuando te enfrentas al conocimiento, ya nadie te dice nada, güey. Porque te vuelves el líder, güey. Porque es el que sabe más, porque... Entonces, eso a mí me encantaba, güey. Entonces, yo leía. Todos sabían, güey, que la pregunta más rebuscada le iba a contestar. Entre yo y unos... Teníamos 5 Dream Teams en el salón, güey. O sea, éramos 5 grupos perdón, 3 grupos de compañeros. Todos somos especialistas, güey. Pero todos nos atacábamos, güey. Sí, era mucha competencia. Pero bonito, o sea, porque todos nos seguimos hablando, güey. O sea, nos podíamos tirar mierda, pero al final seguíamos cotorreando. Okay. Entonces eso nos motivaba a todos, güey. Así adelante. Entonces, ¿tú eras bueno en la escuela? Me gustaba. No, me gustaba. ¿Y te gustaba hacer el...? Me gustaba saber, güey. Ajá. O sea, así yo no sacara 100, o sea, yo no me tenía que sacar 100 por mi beca. Ajá. Pero no me importaba realmente, güey. O sea, nunca me importó. O sea, yo tenía una teoría que desde los 16 años yo sabía que los números no me iban a hacer, güey. Porque yo tenía compañeros de cuadro de honor en la prepa, güey, que sacaron 60, 50 en el examen de admisión a la UDG, güey. Y tú, ¿cómo puede ser eso posible, güey? Si la tienes en un cuadro de honor. Imagínate el golpe psicológico que le generas a un ser humano, el que tú quieras, de que le dices que eres el mejor y te enfrentas a la vida y no eres el mejor, güey. Eso no puede estar pasando. Entonces, cuando yo brinco, los números me empiezan a importar por la beca, güey. Nada más, güey. Entonces yo decía, bueno, vamos a jugar el juego del sistema, güey. Entonces me metí un semestre, me acuerdo, al puro juego del sistema, güey, no aprendí ni madres, güey. O sea, no aprendí más. Y decía, güey, o sea, sé que no sé nada de este semestre, güey. Porque solamente hice las tareitas, solamente fui el niño bueno, nada más, güey. Y cumplí con excelencia para tener un muy buen promedio, pero no me dio el conocimiento que yo necesitaba tener, güey. Entonces te das cuenta que el sistema no sirve. Oye, amigo, ¿y con la medicina dejaste de lado el básquetbol? Sí, tristemente, la verdad. ¿Entraste y ya no practicaste? No, ya no pude. Bueno, la única forma de que lo pude practicar, yo trabajé en toda la carrera, güey. Entonces, desde que yo entré, yo era entrenador de básquetbol. Entrenaba a niñas de secundaria. De trabajo, como tal. De trabajo, tal cual, güey. O sea, pues es que los recursos no eran escasos, pero eran limitados, güey. Entonces yo no podía generar, pues tienes novia, te gusta salir, o sea, yo salía poco, pero pues las veces que me gustaba salir me gustaba tener dinero, a veces que uno que otro libro, que las copias, o sea, no puedes estar exprimiendo todo. Y en la carrera, pues estás casi todo el día en el campus, güey. Entonces, para comer, para salir, para estas cosas. Entonces, me imagino que ahí eran las cosas, pues no eran baratas, ¿no? O sea, la comida como tal. Pues no, ni comida buena había, entonces, güey, es que ¿sabes qué pasa? O sea, es lo que platicábamos, ¿no? Difícil es hacer una dieta que llegabas a la cafetería, pasteles, galletas, güey, o sea, es una dieta de puros carbs. Ajá. Y pues definitivamente los consumes estudiando, pero no llevas una nutrición real. Entonces, ahí es, o sea, es cuando dices, pues, ¿qué haces, güey? Es lo barato que me va a llenar, güey. O sea, realmente eso es lo que pasaba, güey. ¿Y en las clases de básquet te pagaban por clase o qué? Sí, yo cobraba por alumno, entonces, para hacer business, güey, tenía como 100 alumnos, en una cancha de básquetbol, ¿no? Pero fíjate que algo a mí que puedo presumir, ¿sí? Todo mi equipo de mujeres, güey, todas son profesionistas, todas, güey. Y de esa escuela, no todas son profesionistas, se embarazaron, no quisieron estudiar, y todo. Pero todo mi equipo, güey, son profesionistas. ¿Y por qué? ¿Les inculcabas como ¿Sabes qué pasa? Sí, porque ellas me veían estudiar medicina, me veían jugar, güey, y definitivamente yo siempre he creído que el tener como un entrenamiento en equipo te moldea como para poder trabajar realmente en equipo y tener ideales, güey. O sea, yo sí o sí les decía, o sea, es que imagínate, güey, yo tenía 19 años y las niñas tenían 15 años. No, peligroso, súper peligroso. Entonces, las morras
por la adrenalina, por la hormona, lo que tú quieras, te empiezan como a tirar el can y todo ese rollo. Ajá. Y cuando uno pone límites, estructuras, les das un ejemplo, güey. Y eso sí genera diferencia, güey. O sea, eso está padre. Pero cuando las veo, ahorita que todavía las veo, digo, güey, o sea, todas, güey. Todas son. Hasta sientes bonito, amigo. Sí, fíjate que sí, porque a lo mejor nunca jugaron bien básquetbol. Esperemos que no estén viendo esto. Digo, ella lo sabía, güey. Me acuerdo, pobrecita, güey. ¿No? O sea, yo soy muy enérgico y en la cancha era un perro. Peor. No, era un perro, güey. Entonces, una vez jugamos contra unas y les estaba diciendo qué onda. Agarré la tabla esta donde les dices qué onda y se rompió un desmadre y todo eso. Eso, mal habido, forja, güey. O sea, eso te forja. O sea, te forja carácter, te forja ideales, te forja que, pues, vales, güey. O sea, cuando tú rompes todos tus esquemas sociales frente a un cabrón que te trae en chinga, güey, y te rompes a ti misma, porque eso yo les hacía, güey. Se rompían sus límites, güey, les cambias la vida. Mira, por ejemplo, hay una que son dos médicos, uno es anestesiólogo, es anestesiopediatra, de hecho, güey, se llama Lucy, a lo mejor la conoces. Hay otra que está haciendo toda la restauración del Tren Maya, güey. Ella es la que está haciendo toda la recaptación de las esculturas y restauración. Ella hizo la restauración de la Minerva. Hay otra chava que es arquitecta. Hay una chava que tiene una empresa de herrajes y todo eso. Todas, güey. O sea, esas son las que traigo ahorita en la mente, ¿no? Pero definitivamente las he visto a todas y dices, güey, o sea, eso está padre. Y a lo mejor fui yo y a lo mejor no. Pero creo que la casualidad de que todas estén en eso, en el modelo de entrenamiento que tuvimos, creo que sí tuvo que ver. Oye, ¿y trabajabas, estudiabas, dejaste de lado, pues, practicar el básquetbol? El deporte, sí. ¿Pero aún así disfrutabas la medicina o no? Güey, eso era mi prioridad. O sea, no... Nadie, de verdad, nadie podía quitarme el gusto de agarrar un libro de medicina. Nadie ni nada, güey. Y tuve situaciones, pues, feas, todo el mundo las tenemos, la verdad, y me valía un carajo. Es más, yo llegaba a mi casa y no le hacía caso a nadie. Sí, güey, yo llegaba y me trepaba a mi cuarto, y encerrado todo el día en mi cuarto. Porque al fin y al cabo yo tenía un propósito, yo quería ser médico y yo quería ser muy bueno. O sea, así como yo jugué básquetbol, que yo creí que era muy bueno, así dije, bueno, a ver, yo cuando yo capto la beca, en mi cabeza empiezan a pasar varias cosas. Yo les decía, güey, tengo el mejor trabajo del mundo, cabrón, porque me están pagando por estudiar. O sea, yo ganaba, en ese entonces el semestre estaba en 35,000 pesos, güey. Entonces yo decía, güey, yo gano 35,000 pesos por estudiar. Entonces, ¿por qué voy a dejar de estudiar? Si me están pagando por eso. Esa es una. Y la otra, yo decía, definitivamente nadie me va a pagar lo que yo voy a hacer. Entonces, nadie va a ser médico por mí. Y empiezas a tomarle la importancia de leer por el bien común, no nada más por tu bien. Porque sabes que de ti depende que la gente le vaya bien y le vaya mal. Y como nunca me ha gustado el sistema, empiezas a ver los errores del sistema y los brincas. O sea, yo siempre hice algo más que nada más la medicina. O sea, por ejemplo, la escuela, pues sí, pero yo siempre estaba o en veranos de investigación, o siempre estaba o en congresos, o siempre estaba haciendo algo más porque no creía que el sistema me fuera a dar lo que yo buscaba. Y realmente no te lo da, güey. No te lo da. O sea, ningún sistema educativo, y lo estamos viendo. O sea, en la actualidad estamos viendo a los chavos que no es su culpa, güey. ¿Sí? Que dicen, no, los médicos generales no son buenos. No es culpa de ellos. Sí, o sea, porque a mí como especialista me llegan muchos que fueron tratados por médicos generales, y es que no sabe. Y yo sí les digo, mire, la verdad es que, pues, o sea, sí y no es su culpa, pero el sistema no te da por eso. Desgraciadamente. No, eso es bien triste, digo, tú lo vives también, sí, ¿no? sí. Sí, entonces, ahí siempre quise hacer más. Y te vuelves loco, güey, la verdad es que sí te vuelves loco. Oye, ¿y cuál fue la materia que menos te gustó y la que más te gustó, güey, de la universidad? Vértebra, güey. No sé, güey. No lo ubicas, a ti te gustaba todo. Y no te gustaba, y todo te gustaba, pues, ¿no? Era es que, ¿sabes qué? O sea, no hubo materia como que me disgustara realmente, o que dije, ay, no, ¿por qué tengo que estudiar eso? Qué hueva o algo. Sí, no, porque al fin y al cabo, como te digo, como mi propósito no era nada más dedicarme en ese momento a hacerlo, sino captar todo lo que podía, güey. Entonces, yo todo lo aproveché. Y materias que se me hacían como
güey, pues la tengo, bioética y esas cosas. Les tomaba otro sentido y me divertía, güey. Okay. Por ejemplo, la pobre maestra de bioética nos hablaba mucho de religión. Yo venía de un colegio salesiano, yo me metí al seminario, güey. Entonces, cuando me empieza a hablar de esas cosas, güey, puta, pobrecita, güey. No, de verdad, porque aparte, o sea, soy mamón, güey. Entonces, no, pobre, güey. O sea, imagínate nada más que en mi historial de alumno, güey, hay 2 maestros que corrí de la escuela. Porque no daban el ancho, güey. Entonces, yo no pagaba, pues, pero yo les decía, güey, ¿cómo vamos a permitir que tú que estás pagando tengamos este tipo de clases? No puede pasar esto aquí en esta universidad. En cualquier otra que no paguen, pues bueno, ellos sabrán y hay sistemas que no les permiten hacer esto. Pero nosotros tenemos que exigir el mínimo de la calidad. Y, güey, me tenían pavor en la coordinación. Sí, güey. Oye, amigo, y por ejemplo, creo que, bueno, otro de mis invitados que tú lo conoces y fue tu alumno, Chema. Ah, claro. Tipazo. Tipazo. Saludos, Chema. Oye, vienen de la mar. Sí. Tú creo que fuiste maestro, ¿no en la mar? Sí, o sea, bueno, de básquetbol no en la mar. Ajá, pero sí, de medicina. Pero de medicina sí, yo cuando egreso de la mar, luego egresando me dan la coordinación de internado. Y aparte di clases de fisiología y biología, no, fisiología y bioquímica. Ok, ahí vamos. ¿Recomiendas la mar? Estamos en Guadalajara, Jalisco. Ajá. Que hay buenas universidades, Sí, está claro. la UG, está la Autónoma. Y ya no conozco Cuauhtémoc, creo que está Sí. otra. Hay 7 universidades aquí en Guadalajara. Bueno, ya 8 contra Jumbo. 8. Sí, por ejemplo, en Guadalajara está TEC de Monterrey, Universidad Autónoma de Guadalajara, Cuauhtémoc, CUCS, Cutonalá, Cutlajomulco, La Mar y me falta una. Y la UNIVA. Por ejemplo, la gente que quiera venir a estudiar, porque hay mucha gente, por ejemplo, de Nayarit, Claro. Sinaloa, Michoacán, los estados circunvecinos de aquí Claro. de Jalisco, ¿no? Que quieren venir a estudiar aquí a Guadalajara o a Jalisco como tal. ¿En qué posición pones tú a la mar? No puedo responder eso. ¡Ah! ¡Comprométete! Es que, ¿sabes qué pasa? Es mi escuela, Ajá. sí, y lastimosamente cambió, güey. O sea, tuvo cambios. Ajá. Porque en primera, los dueños ya no son los mismos, Ok. ¿sí? Y la estructura académica se movió un poco, ¿sí? Entonces, ahorita, si tú tuvieras tu hijo, quisiera No. estudiar medicina, no lo metes a la mar. No. ¿A cuál la metes? Pero así como no lo meto a la mar, tampoco lo metí en el colegio que yo estudié, la prepa, la primaria y la... ¿Sí? Son diferentes, pues. Sí, exacto. Pero hablando de medicina, tú, bueno, que sabes un poquito del ámbito médico, Y tú le dirías, y educativo, dijeras, ¿sabes qué? Vete a UDG, que es la pública, no vamos a gastar, pero yo te voy a enseñar un sistema de estudio. Tú que eres Mira. muy educativo, pues con tu hijo, más que nada, que te importa. De hecho, ya lo hago, por ejemplo. O sea, Ah. mi hijo está en segundo de primaria, la escuela donde lo metimos... Bueno, a mí ninguna escuela me gusta. Definitivamente ninguna escuela del ancho, güey. Ninguna. Escúchenlo, ninguna. ¿Sí? Sí. Entonces, yo le dije a mi esposa, bueno, escoge la que quieras. Algo que me gusta de su escuela es que el tema social está súper fuerte. Entonces, él con la inteligencia emocional que está desarrollando en eso, para mí es suficiente. O sea, ese sí es un arma que todos debemos de tener, que todos debemos de trabajar. Pero académicamente hablando, creo que la educación es la única ciencia que no ha crecido con la evolución humana, güey. Seguimos enseñando igual. Y eso es una estupidez, güey. Entonces, yo por ejemplo con mi hijo, yo dije, bueno, está bien, hijo, me gusta lo que haces, está bien tu primaria, escribes y todo ese rollo, perfecto, güey. Tienes que aprender a comunicarte, tienes que aprender a hacer análisis, pero eso no es la vida, carnal. Entonces le dije, bueno, lo metí a una escuela de programación para niños, un deporte de sí o sí. Las artes deben de estar súper inmiscuidas en la educación, güey. Porque lo que no entendemos es que, digo, tú y yo lo sabemos, las áreas del lenguaje, el arte y las matemáticas es la misma, el área de Wernicke, güey. Entonces tienes que desarrollárselas. Imagínate, por ejemplo, a mi hijo, güey. Yo he visto varias clases de programación en las que va y digo, no mames. ¿Por qué? Porque el lenguaje que le están enseñando es un lenguaje que tú y yo vimos en la prepa. Lógica,
geometría, plano cartesiano, ¿sí? O sea, imagínate que la pregunta de su quiz es, dime de este enunciado, ¿qué tipo de error tiene? O sea, güey, es una pregunta súper compleja. O sea, te lo digo porque nosotros la vimos en el Nacional, sí. Y de esta enfermedad, ¿qué es lo que no le pasa? Dices, perro, güey, o sea, ¡pum!, te das un tiro, ¿no? Y el morro, de este enunciado de código, ¿cuál es el error que tienes? ¿Error de sintaxis? ¿Error de lógica? ¿O error de...? Y lo vi contestar y dije, no, vamos. Entonces, esas cosas... ¿Qué edad tiene tu hijo? 8 años. Sí, o sea, pero, o sea... No sé, vato... Es que, ¿sabes qué pasa, güey? O sea, yo le digo a mi... Cuando yo estaba morro, yo le decía a mi mamá, es que yo creo que... sin presunción. Pero le dije, yo creo que me faltó estímulo. Y me dice, ¿cómo crees? ¿Yo qué crees que hiciera, cabrón, con 3 morros y la madre? Sí. Y le digo, no, o sea, no te culpo, pero yo siento que pude haber explotado más mi cabeza. O sea, yo a los 6 años aprendí la guitarra en 2 meses, güey. Entonces, güey, jugar básquetbol lo aprendí en 6 meses, yo jugaba básquetbol, güey. O sea, son cosas que yo dije, bueno, se me daban, me gustaban, yo decía, güey, natural, güey, ¿no? Entonces, esas cosas, si no las estimulas, tu hijo se va quedando atrás. Entonces yo lo veía y, mames, buenísimo jugando en el pinche aparato y dibujando y creando historias y todo ese rollo. Y yo dije, bueno, está perfecto, me encanta que dibujes, me encanta que crees historias, me encanta que hagas, pero no me encanta que estés jugando todo el pinche día, güey. Entonces, si vas a estar pegado en una pantalla, por lo menos que ese tiempo que vas a estar pegado en una pantalla, tu conocimiento sea diferente. Entonces, no digo que los exploten, porque tenemos conocidos que tienen a sus hijos en 1000 actividades, güey, sí. Y ni siquiera son buenos. ¿Y para qué les sirve? Estás haciendo perder su tiempo tu hijo, güey. Mi hijo está en el ranking que tiene, es una escuela internacional, güey. Está rankeado entre los primeros 5, güey. Entonces, ahí cuando te das cuenta que al morro le está gustando. Ajá, sí. Porque no le gusta, me dice que no le gusta, güey, pero es muy bueno. Pero yo lo tengo ahí, güey. Es que, ¿sabes qué? Bueno, es que también está la parte de que tienes que enseñar al niño a comprometerse, güey. Porque yo hice un trato con él, oye, ¿te voy a meter esto? Sí quiero. Seguro, es año y medio. Sí. Me encanta, que yo no sé, que bla, bla, bla. Primeros 6 meses, padrísimos, güey. Y ahorita, no quiero. Le dije, sorry, campeón. Usted se comprometió, usted lo termina. Güey, no te rías, es difícil, güey. ¿Sabes qué pasa, güey? A mí de morro me pasaba eso y yo dejaba a medias muchas cosas. Sí, te vas acostumbrando a lo fácil, pues. Te vas acostumbrando. ¿Difícil? No, te voy a decir a qué, güey. Y es la palabra y es fuerte y es difícil de escuchar y es difícil de decírtela, güey. Eres un mediocre, güey. Me acuerdo muy bien, güey. A los 18 años, yo me dije, güey, eres un mediocre. ¿Tú a ti mismo? Yo a mí mismo, claro, güey. ¿Por qué? Porque ni siquiera hice básquetbol profesional, no fui el mejor de la prepa, no soy el mejor guitarrista, ni de pedo, güey. No escribo poemas todavía, no hice, o sea, güey, todo hice, hacía cosas bien, pero todo a medias, güey. Entonces, ese fue el otro punch que me dio a mí para estudiar. Ay, amigo, pues es un tema. Es un tema. Y es tema de otro podcast, güey. Que vamos a hacer esa segunda parte. No, fíjate que el tema de la educación a mí me... Sí, no, yo sé que te apasiona. Pero lo dejé de hacer, güey, porque no evoluciona, güey. De verdad, no evoluciona. O sea, y por ejemplo, hablando de Chema, o sea, Chema muy proactivo, muy propositivo, pero él lo dijo, o sea, con una pata en el cuello todo el día, porque la gente no quiere que evolucionen los demás, güey. O sea, todo el tiempo te truncan, güey. O sea, imagínate, yo estaba de coordinador en el 2013 entré exactamente. 6 meses y yo les digo, ¿saben qué? Vale la pena cambiar todo el modelo. ¿Cómo? Hay una acreditación que es la COMAEM. La COMAEM es la institución no gubernamental que acredita las escuelas de medicina en un sistema de calidad. Entonces, en teoría, todas las escuelas de medicina deberían de estar certificadas por la COMAEM. Y como todo certificación de calidad, tiene sus rangos. Sí. Por eso ahora que tú me preguntabas, ¿la MAR vale la pena? Bueno, la MAR tiene certificación de COMAEM, güey. ¿En qué rango? ¿Quién sabe? No sé, güey. Sí, pero también es un tema político, güey. Entonces, ahí es cuando dices tú,
¿Valdrá la pena o no? Güey, o sea, independientemente de donde salgas, vas a ser bueno o malo. Pero yo, como estudiante de la mar, cuando en teoría era mucho mejor, ¿sí? Me sentí limitado. Porque yo tuve la fortuna, y también me costó mucho trabajo, güey, que yo hice el internado en El Salvador Subirán, güey. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegaste allá? Cuando yo me doy cuenta, haz de cuenta que tengo una historia de noviazgo, güey, que es la que ahora es mi esposa, güey. Es que, güey, es tu esposa. Dice, todos qué bueno, sí, luego sí, nos metemos en broncas. ella conoce mi historia y me pedo. Pero, o sea, las motivaciones a mí me cayeron de muchos lados, güey. El exnovio de Rosy, güey, ¿sí? Que ahora somos buenos amigos, éramos amigos. Ahora ya, no, después dejamos de serlo, después otra vez, porque él es neurocirujano, güey. Entonces, pero él siempre quiso ser amigo, su familia todos son médicos, güey. Okay. ¿Sí? Entonces, él entra a medicina antes que yo, porque yo me atrasé un año en la prepa, me atrasé un año en trámites, bueno, él entra antes que yo, y pues me llevaba bastante tiempo, güey. Entonces, cuando ya estábamos estudiando medicina, él es igual, le encanta el poder, le encanta la presunción, güey. Nos encanta. Porque aparte, jugábamos básquetbol juntos, güey. Y los dos éramos la vina del equipo. O sea, él y yo en la misma posición, uno adelante, otro atrás, y hicimos campeón al equipo, güey. O sea, entonces, a pesar de que estábamos peleados a su puta madre, güey. Perdón, Juanito. Pero cuando jugamos, güey, hicimos campeones al equipo, güey. O sea, él fue campeón canastero y si hubiera campeón reboteador hubiera sido yo. Entonces, y nos valió un carajo nuestro ego conflicto, porque queríamos ganar, güey. O sea, eso, la verdad es que por eso profesionalmente ahora él me invita a sus cirugías y yo a mis pacientes se los refiero a él, porque aparte es muy bueno, güey. De los neuros, para mí es la mejor opción que hay quirúrgica como endovascular. Entonces, y nos respetamos como profesionistas, ¿no? Entonces, ese güey se va al Salvador Subirán, güey. Yo estaba en cuarto semestre, me acuerdo. Y el güey ya iba en internado. Y yo, ese perro, ¿por qué entró ahí? Y yo, no, güey. O sea, en cuarto semestre, güey. Entonces me meto a ver la convocatoria y piden un buen de requisitos académicos. O sea, tienes que ser docente, tienes que tener investigación, tienes que tener un muy buen promedio, tienes que estar en una escuela de prestigio, bla, 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 bla. Entonces, empecé a trabajar desde cuarto semestre mientras en internado. Entonces yo empecé a meterme al verano de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, al Delfín, me metí al CIBO, estuve un tiempo, había un programa, haz de cuenta que nosotros éramos muy académicos desde muy morros, hicimos un programa dentro de la escuela como estudiantes de dar clases a los de menor grado, entonces llegábamos a los salones, oigan, que alguien que quiera regularización de biomole, de lo que tú quieras, nosotros, ok, formen un grupo de tantos y damos sesiones tal. Entonces nosotros damos las sesiones sin costo, o sea, nos encanta la semana. Entonces pedimos validación de todo eso, pedimos un documento para que nos avalara como tal. Cuando tú eres becado de una institución incorporada, la institución que te beca, bueno, es cierto, de donde estudias, te pide que hagas un servicio. Entonces yo hacía horas, aparte de trabajar, hacía horas de servicio, güey, para pagar mi beca. No, sí, ¿de qué las hacías? ¿De clase? En la biblioteca. Bueno, mi mejor servicio estuve en el anfiteatro con clasificación de huesos y lesiones de cada uno de los huesos. Como mi maestro de anatomía me dijo, oye, pues aquí nos falta una vacante, ¿qué onda? Y la verdad es que gracias a Dios me sabía todavía todo, entonces llegaba el hueso y, tiene lesión en el trócar superior de bla, 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 y ya hacías una bitácora completa. Yo clasifiqué todo en el anfiteatro, güey. Y estaba chido, porque aparte, pues me ayudaba a recordar, ¿no? Pero ya cuando dejé de hacer eso, le dije a la coordinadora, le dije, oye, ¿qué le parece si mi servicio lo doy dando clases y asesorías? Perfecto, güey. Entonces me metí a dar asesorías. Y ahí, o sea, siempre la educación me gustó, doy clases desde los 16 años, güey. Entonces empecé con ese tema y pues padre, la verdad es que estuvo bien. Me dieron la certificación, me dieron tantas horas de academia y todo eso me respaldó para yo poder irme a nutrición. Históricamente soy el único y el primero que se ha ido de la mar al Salvador Subirán. Esto la verdad es que todavía... no es cierto. No. Pero ¿sabes qué pasó? Para mí, güey, lloré, güey. O sea... Mandas tus papeles, mandas todo y te clasifican, güey. O sea, digo, tú conoces a los institutos nacionales, güey, y yo no sabía ni siquiera dónde chingos iba a ir.
Tú nomás porque fue Porque el ese otro otro vato. fue el otro, güey. Y se pavoneaba, güey. Dije, "Ay". Pero te voy a decir una cosa. Cuando yo me voy, güey, y le platico a él, porque nos topa, como tenemos los mismos amigos en común de la prepa, güey, Ujú. porque nos conocemos desde la prepa, y nos llegábamos a topar y te preguntan, ¿tú dónde vas a hacer el internado? Y yo le dije, no, me voy a ir a nutrición. Le cambió el semblante, güey, y te gana su respeto, güey. Porque al fin y al cabo empiezas, pues, a toparte con la gente que profesionalmente... Sí está en Sí, top, ¿no? Claro, entonces, ahí yo sí me sentí el top, güey. Y te voy a decir por qué sí me sentí el top, güey. Cuando te das cuenta, yo ahí me sentí limitado académicamente, a pesar que estaba en el top. Cuando llegaste allá a Salvador Puta, Subirán. sí, güey. Sí, o sea, totalmente, güey. Yo estaba con los 5 primeros lugares de cada universidad de país, güey. Uf. O sea, fue una experiencia de... mames, cabrón. Oye, amigo, y por ejemplo, estabas limitadón en la parte económica. Ujú. ¿Y cómo le hiciste Mi para...? jefa, güey. ¿Sí? ¿Se la No, rifó? güey, mi jefa se la rifó, güey. ¿Y rentabas con alguien o qué? Sí, haz de cuenta que yo llegué a Ciudad de México, no estaba barato, pero tampoco estaba tan caro, vivía en un cuartuchillo, güey, ahí. Ajá. Y dije, pues va, tuve mucha suerte porque era un depa y me lo rentaron todo por el precio de un cuarto, güey. Entonces, la señora me dice, no, pues yo quiero meter a más y todo ese rollo. Entonces, cuando ya escuché eso, le dije a unos compañeros y se fueron a vivir conmigo. Entonces, pues la verdad es que mi mamá, güey, pues si no hubiera sido por ella, no me voy para allá, güey. Es una realidad. Porque en ese entonces el internado te pagaban 400 pesos. a la ¿no? quincena. A 850 pesos mensuales. Y aparte, pues yo no era manchado. O sea, yo con mi jefa la verdad es que trataba de no ser manchado. Entonces, pues yo juntaba el dinero, guardaba, pagaba mis cosas y comía casi siempre en el hospital. El instituto te abría las puertas y siempre había 3 comidas. Oye, amigo, y por ejemplo, la verdad, pues la gente que me imagino se quiere ir a El Salvador Subirán, a veces uno siente cierta limitación Claro. en la parte económica. Sí, O sea, claro. de decir, ¿cómo me voy a ir a otro lugar? Y pues no va a tener el dinero. Es medio incómodo, ¿no? Sí, definitivamente. Y si llegaste con gente que la verdad vivía bien Tú, económicamente. amigo, te voy a platicar. Había un residente, ya era residente, Ajá. pues, pero su familia es casi dueño de Chihuahua, güey. Entonces, sí, digo, una excelente persona, ¿eh? Sí, sí. O sea, nunca nos aventó el dinero en la cara, güey. Nunca, sino todo lo contrario. Pero, güey, o sea, tú lo veías y decías, no mames, o sea, fácil trae 200,000 pesos en garras, güey. En garras. Vivía en Polanco. O sea, gente de mucho. Sí, hay historias que para ser residente ahí tienes que tener ciertas características y todo ese rollo. No creo que sean ciertas, ¿sí? Porque aparte el vato era muy bueno, güey. Muy bueno. O sea, a pesar de que tenía Sí, todo lo sí, económico, era Exacto. bueno. Pero pues imagínate, había gente del TEC de Monterrey, había gente de La Salle, de Ciudad de México, Ujú. había gente de la UP, güey. Había, o sea, Y a pesar de que eran, o sea, de universidades, bueno, era gente económicamente bien posicionada o que no sufrían, grandes personas. grandes personas. Grandes personas. Y sí sabían bastante. Güey. No sé si tú te acuerdas, pero te voy a hacer una pregunta. No, no. Ya vamos a empezar con la En el metabolismo celular todos sabemos que la mitocondria es Ajá, ¿sí? La célula que no tiene mitocondrias es el eritrocito, güey. ¿Cuál es la vía metabólica del eritrocito, güey? Güey, esa fue una pregunta de hematología, de mi bloque de hematología del internado, güey. Y te puedo decir que esa pregunta, los únicos que la respondieron bien fueron los 5 de la UNAM. La UNAM tenía, creo que ahorita ya no lo tiene, tenía en ese momento una característica que se me hacía de, no mames, ¿qué está pasando esto, güey? Tienen alumnos de alto rendimiento, güey. O sea, significa que ese alumno de alto rendimiento está con un investigador del Sistema Nacional de Investigadores toda la carrera, güey. No mames, eran unos monstruos. O sea, uno de ellos, que espero que me vea, se lo voy a mandar para que me vea, se llama Luis. Ajá. Aparte de ser excelente persona, de un gran corazón, un buen amigo, güey, súper desprendido, güey, era brillante lo que decía y económicamente bien posicionado. Él en vez de apostarle a una especialidad, imagínate, o sea, la visión que tienen tan diferente de nosotros, güey, que en vez de apostarle a una especialidad, se fue a hacer un doctorado a Ámsterdam, güey, en cardio, güey, aceptado. Güey, becado por todo.
Y después de hacer el doctorado, creo que ahí en Ámsterdam no pueden hacer una especialidad si no tienen un doctorado o una maestría, güey. Entonces termina el doctorado y se hace cardiólogo de allá. Estoy hablando que ahorita tiene, yo creo que unos 34 años. Y, güey, en COVID era un referente en Ámsterdam en entrevistas para hablar de COVID. O sea, no, güey, o sea, son personas que yo decía, ¿qué estás hablando? Oye, eso hizo subir tu nivel, obviamente. Totalmente, o sea, porque... Conociéndote, pues, me imagino Exactamente. Pero ahí fue diferente, ¿sabes? Porque ahí la verdad, o sea, cuando yo empecé a verme limitado, yo respiré y dije, verde, bro. Entonces le bajas al ego y te acercas a ellos. Porque tú ya estás limitado. O sea, la escuela ya no te dio las herramientas para subir al siguiente nivel. Entonces, ¿qué hice, güey? Me acerqué a ellos. A los residentes. Güey, los residentes de los institutos, por el trabajo, son de otro nivel. O sea, la verdad, o sea, yo ahora que soy especialista, en la parte académica, en el hospital donde yo me desarrollé la parte quirúrgica, nadie nos ganaba. Pero la parte académica tenía sus limitaciones. Ahorita creo que está en su mejor posición en el hospital donde yo estudié, que es el civil. Okay. Académico y quirúrgicamente hablando. ¿Sí? Porque la verdad... había muchos cambios que hacer, hicieron algunos, pero todavía creo que puede ser mejor, ¿no? Pero de verdad, o sea, la parte académica te motivaba sola, güey. O sea, yo entraba a las 6 de la mañana al hospital, salía a 1 de la mañana todos los días, güey. No, man. Todos los días, de interno, güey. Entonces yo cuando llego a la residencia digo, no, esto es un palomitas, sí, güey, sí. Oye, amigo, y por ejemplo, es un instituto... ¿Y si hacías cosas como interno? O sea, sí. ¿O qué te tocaba? ¿Nada más la llenada de solicitudes? No. Por ejemplo, hay en el instituto, en el área de urgencias, güey, hay un área que es donde hay como reposets, que son los no tan graves que pueden estar ahí para hidratación, o los que tienen, no sé, insuficiencia renal, o tienen alguna complicación por VIH, o síntomas de inicio de vida, lo que tú quieras, ¿no? Ajá. Entonces, el interno ahí, sí o sí, te enseñan a ser bueno la primera. Porque haz de cuenta, tú interno no podías picar a un paciente para sacarle una muestra más de 2 veces. No podías, güey. Si te veían hacerlo, te reportaban. O sea, te dejaban. Pero si tú picabas más de una vez a un paciente, la enfermera, güey, te levantaba un reporte y te lo mandaba encima. Porque en la capacitación, eso era. Entonces, güey, tenías pacientes renales que decías, vamos, para los que no, los pacientes renales, buscar una vena es súper difícil. Está muy canijo. Y cuando apenas como estás saliendo al mundo de la práctica, dices tú, es complicado. Entonces, ahí yo decía, bueno, pues ni modo. Entonces, te hacen buscarle una vena antes de picarlo. En todos lados, ¿eh? La buscas, la encuentras, picas una vez. Si le das, ya fregaste. Si no le das, tienes otra oportunidad. Si no le das, le hablan al especialista de las vías. Y el especialista de vías llega y se acabó el tema. Entonces, yo les decía, no es un internado extraordinario. Ajá. Pero cuando tú te quedabas de interno de guardia, ahí se divide por sectores. Cada sector tiene 60 camas. Cada sector tiene 5 residentes encargados, ¿sí? Pero de guardia solamente se queda uno por sector. Entonces tienes 5 residentes para todo el piso y un solo interno en la guardia. Entonces cuando le decían, no, güey, yo veo a los de internos del civil, que son como 40 para 2 camas, güey, digo, ¿ustedes qué hacen? Entonces la práctica real, yo hice paracentesis, yo hice OTBs, güey, yo hice, pues la toma de muestras era especialista. El interno en el Instituto Nacional, junto con el residente de cirugía, es el encargado de la clínica de curaciones, güey, de heridas. Entonces nosotros aprendimos a poner y a quitar bags como cirujanos, güey. Entonces, yo cuando llego a hacer mi práctica médica profesional, porque yo trabajé todavía de médico general un tiempo antes de ser especialista, y llego a la residencia, para mí fue, o sea, no puedo creer que estamos haciendo esto, ¿me explico? Y cuando quiero participar, la patada en el cuello, güey. Aquí lo hacemos así y así se hace. Y te calmas. Y aprendes a callarte, güey. Pues sí, sigue del sistema, obviamente. ¿Por qué? Porque es un sistema maleado. O sea, si el de la educación es una porquería, el de la educación médica en la residencia, es un dolor de cabeza, güey. O sea,
güey, o sea... No, bueno, no porque estamos aquí, güey. Sí, Y yo estoy aquí por la suerte, cabrón. Entonces, te vivo de suerte. de suerte, güey. Puta, y te tengo que platicar esa parte. Bueno, si ustedes piensan que el sistema de residencias médicas está mal, nos ponen en los comentarios. Sí, y ¿saben qué? No tengan miedo, ¿eh? O sea, sí tenemos que hacer una revolución, pero con fundamentos. Fundamentos, sí, o sea, todo es basado en fundamento. Creo que Hugo tiene mucho tiempo la verdad, tengo mucho respeto en la educación, porque yo obviamente no obviamente, pues yo nunca he dado clases. Claro. No sé cómo está el sistema, no sé cómo se enfrentarse a un alumno ahorita. Pues yo lo más próximo que tuve pues fue mis R menos, que lo ves tus como internos, llega, ¿no? ¿sabes? Tus internos. Pero ya un salón de clases, pues no sabes. Yo me imagino que siguen siendo con diapositivas, que sigue siendo todo eso. Tú ya tienes un panorama de todo eso. En la residencia, pues también seguimos siendo el mismo sistema. Lo mismo. Y vamos a lo mismo, vamos sobre un número. ¿Por qué? Porque sobre ese número tú vas a elegir una plaza. Entonces, buscas un número. Y no vas al aprendizaje como tal, ¿no? Bueno, eso ya, sí. Si ustedes creo que piensan lo mismo, también sería importante que nos comenten, que nos digan. ¿Qué piensan ustedes acerca de este tema de la educación, tanto en universidades como en las residencias médicas? Que pues seguimos muy atrasados en comparación a otras cosas. Entonces, la neta, yo no sabía eso de que te fuiste al internado, Subirán. Sí, la verdad es que para mí académicamente fue la mejor experiencia que pude tener. No, me imagino, o sea... Sí, y ¿sabes qué es lo mejor? Porque la vez que me metí muy de lleno... No, y te abres, perdón que te interrumpa. No, sí. Te abres a un mundo diferente. O sea, tú que eres de Guadalajara, o sea, yo la verdad, no es por menospreciar a mi estado, Sinaloa, pero, o sea, yo hice mi internado en un hospital muy chiquito comparado con todos los hospitales de acá. Que tiene lo bueno. Mazatlán, sí, tiene sus cosas buenas, no me arrepiento, nada. Pero, o sea, te abres a otro mundo aquí en Guadalajara. E imagino que irte a un monstruo como un instituto desde el internado. Oye, pero te voy a decir, y te voy a hacer un comentario real, porque tiene que pasar eso para tener eso, ¿me explico? Ajá. Por ejemplo, yo era coordinador del internado. Entonces, cuando ves todo el estatuto del internado, dices tú, güey, ¿por qué no lo implementamos? A mí no... Yo tuve la implementación de la UNAM como internado, y por eso es que pude hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, yo cuando implemento todo lo que viene en la norma oficial mexicana del internado de pregrado, se los implemento realmente a los estudiantes de medicina, puta, pegaron el grito en el cielo, güey. Pero todos ahora agradecen que eso haya pasado, porque en el hospital donde tú estabas, tienes oportunidades de hacer manos, güey. Ah, sí. Muchas. Pero como no tienes el respaldo de ser autodidacta, real, estructurado, académicamente, que te digan qué tienes que aprender, qué tienes que desarrollar, por eso se te hace como que es mejor esto, ¿no? Sí. Entonces, no, definitivamente no. Entonces, ahí es donde creo que... Volvemos a ese tema. Se va a ir rápido. El productor. Ya. Oye, pero pues ¿qué tiene? ¿Sabes qué fue? El semáforo. Nos limita la patada en el cuello. Oye, amigo, entonces y pasas al servicio. ¿Dónde hiciste el servicio social? El servicio social lo hice en un rancho. Algo que, por ejemplo, los institutos nacionales te piden es que todo el conocimiento que tú adquieras realmente se lo llevas a la población. Eso es una obligación moral del instituto. Por ejemplo, la fundamentación de los institutos en México fueron desarrollados por varios médicos especialistas. Uno de ellos fue Salvador Subirán, Federico Gómez e Ignacio Chávez. En la historia, ellos tres, cuando terminan la especialización, se van a hacer subespecialistas al extranjero, pero con el compromiso de regresar con proyectos hacia el nacional. Definitivamente ellos tenían muy buenos amigos políticamente estructurados, entonces empiezan y mandan los proyectos. El primer hospital que se desarrolla como tecnología innovadora, como el mejor hospital, es el Hospital de la Nutrición, que es el Salvador Subirán, ¿sí? El doctor era un gastroenterólogo, desarrolla eso. Entonces yo quería regresar a un instituto a estudiar. Entonces muchos nos preguntaban, oye, ¿dónde vas a hacer el servicio? No, pues me voy a ir a mi escuela y ahí a hacer café y eso. Y nos decían los residentes, ¿quieres estar en un instituto? No, pues sí, o sea, vete a un rancho o métete a investigación.
¿Sí? Entonces yo lo que hice fue, apliqué para hacer investigación por una carta que mi investigador no era SNI en ese momento, ¿sí? No pude entrar al Sistema Nacional de Investigadores como pasante de investigación. Entonces, cuando me pasa eso, digo, no. Entonces, agarro una plaza de un rancho, 24/7, una plaza C, cerca de aquí. ¿Dónde? Se llama Ocotlán. ¿Ocotlán? San Martín de Sula y está pegadito a Ocotlán. Ocotlán. Una experiencia súper... ¿Y vivías en el hospital? En el centro de salud, sí. Fue cuando empezó la ola de violencia así terrible, embolsados afuera no, o sea, feo. Pero la verdad es que, por ejemplo, el gobierno y las instituciones te pides que 24/7 tienes que abrir y pues no, yo le decía, bueno, está bien, o sea, dame seguridad. No, pues no. Entonces yo tenía una pitbull, le digo, oye, pues déjame traerme la pitbull para que esté ahí rondando, por lo menos, ¿no? No, que no se puede. Bueno, pues deja traerme un arma. No, tampoco se puede. Entonces no voy a abrir. Entonces lo único que yo hacía, la verdad es que a los que ya habían sido mis pacientes, ¿sí? Que yo conocía, les abría. Tuve una experiencia súper fea, pero súper fea en esa, porque yo tenía un paciente con hipertensión y varices esofágicas. Ajá. Hipertensión de mal control. O sea, el vato siempre traía 160/100. Y joven, 37 años en ese entonces, güey. Y en el temporal de elotes, güey, llega y se comió un elote tatemado y sangró. Varices esofágicas sangrantes, güey, en un rancho. No, ¿qué haces, güey? No, pues... ¿Qué haces, güey? Se te va a morir. Entonces, gracias a Dios, a mi entrenamiento en el internado, yo sabía canalizar, güey. Porque en Gine canalizábamos, hacíamos todo, güey. Sí. Lo canalizo, 2 vías, soluciones, o me pasó un montón, y lo que tenía, y la presión, normal. La presión arterial, güey, este se va a morir porque él nunca trae la presión normal, güey. O sea, se me va a chocar, güey. O sea, para mí era un parámetro de choque, güey. Porque, o sea, estaba normal, le había bajado 30 o 40 milímetros de mercurio. Y dice, güey, este vato se me va a infartar, güey. ¿Sí? Y en eso, doctor, tengo ganas de hacer baño. Va al baño, sangre, güey. Samu no me contestaba nada. Y con la bendición y una hoja de referencia lo mandé en un carro a Guadalajara, güey. Lo salvamos, güey. O sea, se salvó porque Dios es bien grande. Pero eso no te puede pasar. Digo, fue bonito mi servicio social, pero ahí sí. Padrísimo. Padrísimo, güey. Es que, pero vamos a eso, güey. ¿Ibas preparado previamente? Claro. Yo lo enfocaba mucho, bueno, lo destacaba en las pláticas anteriores, de que me da, hay veces... No sé si coraje o pena o no sé qué me da, que pues tenemos internos y yo les digo, pues canaliza al paciente. No, doctor, es que canaliza al paciente. No, doctor, le dije, yo aquí estoy, te doy chance, dale. Claro. Porque lo vas a ocupar, lo vas a necesitar. Y se niegan a tener ese aprendizaje. ¿Pero sabes por qué? Porque la institución educativa no le dice que es una habilidad que sí o sí tiene que saber. Yo, por ejemplo, cuando era el coordinador del internado, les hice un libro en cada área qué deberían de aprender y cuántos procedimientos deberían de tener de cada uno de ellos, güey. Entonces, ellos en su bitácora los iban llenando. Entonces, ellos ya sabían, más o menos, qué deberían de hacer cuando fueran internos, güey. Pero ahí se van a... Y les da miedo, sí es cierto. Sí, porque... Pero tampoco se sienten obligados a hacerlo, ¿me explico? Sí, güey. Entonces, definitivamente, ese es un resultado del sistema. Si no estoy obligado, porque nadie me dice que estoy obligado, ¿para qué lo hago si me da miedo? Sí, porque llegas al servicio, en ese caso tú no hubieras sabido canalizar, no, güey, se va el paciente. No, se muere, la verdad. Ay, amigo, y bueno, ya dijiste al inicio que eres otorrinolaringólogo. Ay, que se siente bien, ¿no? Sí, se siente raro. Si otra vez te platico esa historia, güey. De cómo, por qué llegué a ser otorrino, güey. No, dime, no pasa nada. Ese tema del otorrino, yo no quería ser otorrino. No. Es que cuando yo aplico quería ser oftalmo, güey. Y yo hago el examen nacional 3 veces. El primero no salí ni de pedo porque mi mujer se quería casar, entonces nos casamos, güey. Yo le decía, espérame, nomás deja el libro y ya nos casamos. Tú
Güey, pero ya llevaba 8 años de novio, entonces... No, ya no tenías para dónde hacerte. Sí, amigo. exacto. Entonces dije, bueno, nos casamos. Y la segunda vez que hice oftalmogine, salí en gine, pero mi hijo iba a nacer. Nació el 2 de marzo, güey. O sea, yo iba a estar entrando a la resi y mi morro naciendo, güey. Sí, recién nacido. Y pues gine, la verdad es que es mucha chinga Ajá. en la resi. Y yo le dije a mi esposa, es que no voy a entrar, voy a renunciar. No, ¿cómo que? Le dije, no mames, yo quiero estar con el niño. Por lo menos su primer año. ¿Sí? Entonces, mandé la goma a la resi, güey. Y me quedé con el morro, güey. Me puse a estudiar otra vez como campeón, güey. Y no salí, güey. Porque esa vez puse oftalmo otorrino, güey. Son las dos más altas en el nacional. Y como si había entrado, o sea, de oftalmo me quedé a .5, güey. Pero como había puesto gine, ¡pum! Me mandaron a gine, a huevo, güey. Fui de los altos de gine, pero no entré a oftalmo. Y ya no salí. Y dije, pues ni modo, le dije a mi esposa, ni modo. Voy a seguir estudiando para el otro examen. Muchas plazas no se llenan, güey. Entonces la COFEPRIS o la CIFRUS en ese momento te manda, oye, ¿sabes qué? Nos quedaron tantas plazas. ¿Quieres participar por una plaza? Y yo, sí. Entonces, no sé, estaba oftalmo, otorrino y todo ese rollo. Entonces, ¿quieres participar por las dos? Porque por las dos había 5 y 5 plazas, güey. Y dije, güey, pues si no salgo en una, voy a salir en otra. Entonces, pues sí, salí en otorrino, güey. ¿Y cómo participas? Igual, haz de cuenta, por cada plaza que sobra, mandan 10 correos de las listas de los que están hacia abajo, güey. Ajá. Entonces, cuando pasa eso, pues los que dicen sí, ya vuelves a concursar por promedio y ya entras. Y yo fui el primero en la lista en escoger, güey. Entonces dije, ay, güey, no estaba tan lejos, cabrón. Y ya cuando yo llego, cuando me dicen las plazas que hay, güey, estaba Sinaloa, Sonora. Y yo, mames, cabrón. Yo con el niño y con Rosy, yo, Para oftalmo. para otorrino. Para otorrino. Y yo, o sea, iba a entrar algo que no quería. Y aparte hasta la chingada, güey. En un lugar donde no quería. Verga, güey, le digo a Rosy, ¿cómo ves? No, ya te vas. Le dije, bueno, pues me establezco y te vas conmigo. No, que te vas conmigo. Le dije, o sea, no pueden. O sea, renuncié a una residencia por quedarme con el niño. O sea, no, vámonos. O sea, Ajá. pues vamos, llego a Ciudad de México para escoger la plaza y había 4 plazas en Ciudad de México. No, 3 plazas en Ciudad de México. Y yo, ya habíamos vivido eso, porque Rosy fue mi novia cuando yo estaba en Ciudad de México. Entonces ya sabíamos que era vivir en Ciudad de México yo y ella acá, güey. Entonces, Ciudad de México. Y había una en el Instituto Nacional de Rehabilitación, güey. Y dije, no puedo creer que pueda yo quedar en un Instituto Nacional con eso. Me la dan, güey. Voy de blanco, con tus papelitos, güey. Llego al instituto y me dicen, no, nosotros no pedimos un residente. Y yo, ¿cómo? No pedimos un residente. Pero es que no manches. No, ve y habla a Cifrus México. Y ahí voy. Y llego a Cifrus, güey, y me dice, ¿cómo que no te aceptaron? Y yo, pues no sé ustedes, o sea, ¿a mí qué me dices? Ajá. Gracias a Dios yo conocía todo eso por el trabajo donde estaba, güey. Yo sé cómo se maneja esa situación. Entonces le dije, no, pues ya vete a tu casa. Le dije, no sé, estás loco, güey. No, sí, ya regresaste a Guadalajara. Le dije, no, yo ya había renunciado a mi trabajo, yo había renunciado, ya había quitado todo, ya había hecho un cagadero, güey, para irme a la residencia. Y me dice, bueno, ve ahora al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Tenían solamente 2 residentes, güey, de R1 de otorrino. Les hacían falta 3 plazas por llenar, güey. Ajá. Ahí voy y lo mismo, cabrón. Después me entero que los institutos nacionales y Secretaría de Salud se habían peleado porque Secretaría de Salud le quitó plazas a los institutos. Entonces los institutos dijo, ni modo, güey, no te va a aceptar a nadie, güey. Externo, por las palancas, por lo que tú quieras, no te va a aceptar a nadie. Entonces ya llego y no, ¿cómo crees que no te aceptaron? No, pues no. En ese momento el grande de la Cifrus era un contador, güey. Ni siquiera sabía nada. Era un contador, güey. Digo, sabía administrar. Entonces voy con el doctor que es el jefe de los residentes y ya me dice, ni modo, campeón, a su casa. Y la neta sí me encabroné, güey. O sea, sí me molesté, güey, porque yo dejé, güey, yo no ganaba mal, güey. O sea, yo podía generar de 30 a 40 mil pesos mensuales siendo maestro, güey, y podía mantener a mi familia. Y yo renuncié a eso para ganar 15 mil pesos y estar en otra ciudad, no ver a mi, o sea, yo no podía. Yo le dije, doctor, lo siento, pero no puedo hacer nada. Discutimos y me dice, pues, ¿tú quién eres? Así me dijo el cabrón. Y agarró mi currículum y léalo.
Entonces ya lo empezó a ver y dijo, a ver, espérame. Y ya va, habla con el jefe. Me fui a las 10 de la noche de ahí. No. O sea, no los dejé irse, güey. Yo estaba bien plantado, güey. Y dije, no se van a ir, doc. Háganle como quieran. Y ya me vio ahí, güey, y no se iban, güey. Y yo ahí, güey, plantado. Ya habían cerrado el edificio, cabrón. Que son 2 y los chicos. y ya el doctor, algo pasó y me dice, a ver, cabrón, ¿de dónde eres? Bueno, pues soy de Jalisco. Toda plaza que no se usa de residente pierde presupuesto federal, güey. Toda plaza que un hospital pierda, ese dinero ya no se vuelve a regresar al hospital, güey. Entonces es dinero perdido, güey. Sí. ¿Sí? Entonces, no, yo me acuerdo de eso porque en mi internado pasa lo mismo, güey. Si tú una plaza con beca no la cubres, ese dinero se le quita a la universidad, güey. Esa beca se le quita a la universidad. Entonces, en las plazas era lo mismo. Tenía la gran ventaja que la gente de Secretaría de Salud, pues me conocía. Entonces le hablan y le dicen, oye, tengo este fulanito, bla, 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 bla. Trae, o sea, el presupuesto se va a ir dirigido a su plaza. Hay espacio en Jalisco. Por pura suerte, de verdad. Pura suerte, güey. El civil había solicitado un residente más, güey. Y no se lo dieron. Cifrus le dijo, no, 5 nomás. Y como había ese antecedente de petición, güey, dice, oye, pues yo tengo una petición de un residente más. Ahí mételo. Porque yo creo que los harté, cabrón. ¿Sí? Semanas antes, güey, mi jefa, o sea, mi jefa de trabajo, la que era la coordinadora general, me dice, no, Hugo, a lo mejor y entras. Y yo, irónicamente y estúpidamente, le dije, no, doctora, para eso, esas cosas se necesita un milagro, ¿no? Y a mí, yo le dije, y a mí no me ha pasado eso. Pero, güey, o sea, para mí fue la primer experiencia divina, por así llamarlo, que me ha pasado en mi vida. Bueno, no es la primera, me ha pasado muchas, güey. Sí. Pero no las ves, güey. Y ahí fue cuando dije, regresé con la doctora y le dije, discúlpeme por haber hecho mi comentario, pero ya estoy en la residencia. Te lo dije, güey. Padrísimo. Y ya, me quedé en mi casa, en un hospital que dije, pues ni modo, güey, no me gusta el civil, pero ya estoy ahí, güey, ya cállate. Ponte a estudiar. Te aguantas. Pues sí, güey. Y así fue como entré a Torre. Para que vean. Y esa es la historia y seguirá. Pues bueno, pues... Ay, amigo, tantas cosas que platicar, sí. Como en el quirófano que nos pasamos platicando horas y horas. Se va el tiempo súper rápido. Y pues, de verdad, de todo corazón me queda agradecerte. Gracias. La invitación. No te dije 2 veces. Te considero, pues, sabes, un amigo mío. Gracias, igual. Te admiro en lo que haces, güey, las pláticas, tus ideas. Tienes ideas muy diferentes a lo que pueda tener alguna otra persona con la que pueda platicar yo. Entonces, eso creo que enriquece el conocimiento y, pues, el contenido de este podcast. Pues, que tengan otro panorama de lo que es y lo que fue la escuela o la educación en México y en las residencias, sobre todo, ¿no? Y pues nada, Hugo, pues, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Esperemos tener una segunda parte. Yo espero que también. Porque me quedé bien corto. Gracias, amigo. Gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer, la verdad.